Bien, la clase pasada nos quedamos en dónde? En los tipos de... ¿Alguien más quiere decir algo? Perdón. ¿No? Bien. La clase pasada habíamos quedado en la parte de los tipos de contrato de trabajo, ¿se acuerdan? Sí. Ahí quedamos, hasta el teletrabajo, ¿no? Si mal no me acuerdo, Sí. quedamos hasta ahí. Vimos la forma en un contrato de trabajo, que qué forma se necesitaba para que sea un contrato de trabajo. Se Ninguna. cortó lo que decía Ana. Bien, ¿se cortó? ¿A todos se les Sí. cortó? ¿O se me escuchó bien? Puede ser el mío o el Yo del... escuché bien. ¿Escuchaste bien, Alejandro? Sí, yo escuché bien igual. Ah, bien, Ramón, debe ser entonces el tema tuyo, porque recién te me desapareciste igual. Saca eso, saca la cámara como para que puedas reproducir mejor. Bien, en realidad no requiere ninguna forma, ¿sí? Que es lo que hablamos, ninguna formalidad para que se configure contrato de trabajo. Bien, tiene que haber una relación de dependencia, una persona que se obliga a realizar un cierto trabajo, unas ciertas tareas en favor de otra, ¿sí? Que dice que es quien tiene que pagarle a cambio, ¿no? De una remuneración. Y en cuanto a las modalidades, bueno, eso ya lo hemos visto la clase pasada. Vamos a seguir avanzando con esta clase. Vimos todos los contratos, a plazo fijo, a plazo eventual. ¿Cuál era el contrato por excelencia? Es decir, aquel contrato que es el que corresponde por ley, como regla general. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, díganme, no, no hay problema. ¿Nada? Bueno, era el contrato por excelencia, o sea, la regla general del contrato era la indeterminación, el contrato por tiempo indeterminado, aquel que nos contratan y hasta que no nos termina, ¿sí? Hasta que no nos jubilamos, no renunciamos o no surgen alguna de las causales previstas por la ley, ¿sí? La relación laboral continúa. ¿Bien? ¿Qué es este? La regla general de los tipos de contrato es que, a ver, ahí está, o me están, a ver, es que, bueno, es la indeterminación del contrato, ¿sí? Dice que el contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indeterminado, o sea que no tiene un tiempo para finalizar, ¿sí? Salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias: que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de duración, o sea, que es lo que hablamos, ¿se acuerdan la vez pasada? Que al empleador le conviene, cuando no es un contrato no es un contrato a plazo fijo o por alguna cuestión en particular, ¿sí? Le va a convenir que sea por escrito, porque si no va a caer en esta regla general de que se va a tomar por asentado de que ya la persona es contratada por tiempo indeterminado y después no va a poder alegar, no va a poder decir que no, que fue contratado por poco tiempo y que fue avisado al trabajador. Por eso es aquel, a ver, se considera la indeterminación del plazo, o sea que es un contrato por tiempo indeterminado, salvo cuando se haya formalizado un contrato en forma escrita y que diga que es por tiempo o por una eventualidad, por alguna circunstancia, ¿sí? O bien cuando la modalidad de la tarea, ¿sí? ¿Qué significa la particularidad de la tarea? Bien, hace justificar que el contrato por tiempo indeterminado no corresponde, ¿sí? Por una obra, por ejemplo. Bien. Vamos a tener, hola Víctor.
¿Se escucha, Víctor? Ah, está conectando. Hoy no nos está ayudando el internet, parece. Si se me escucha mal, chicos, me avisan, me paran, ¿sí? Y yo veo si me conecto por otro medio. Pero si se me escucha mal, me avisan. ¿Bien? Hola, Buenas Víctor. tardes, disculpe la Llegaste tardanza, tarde. profe. Llegaste tarde. Sí. Tardísimo, le pido perdón. No pasa nada. No pasa nada. Tarde, pero seguro, Víctor. ¿Seguro? Exacto. Bien, seguimos. Empezamos a ver, bueno, lo que le hicimos un paneo de lo que vimos en la clase pasada, en general, nomás un poquito, y el tema, como seguramente te acordás, Víctor, que tus compañeros acá opinaron un montón de cosas y aportaron un montón de temas de la clase pasada, no los podía hacer callar, le decía, bueno, ya está, ya sé, ya me di cuenta que ustedes saben. Tremendo. Claro. No, un conocimiento impresionante. No, sí, sí. Bueno, en definitiva, Sí. los tuve que parar, Es Alfredo, el grupo. Es el grupo. Esperen que Es el acepte grupo que le dicho, tocó, profe. porque sí, genial. Bueno, en definitiva, estábamos hablando, como seguramente tus compañeros, bueno, y vos ya lo sabés, el tema del tipo de contrato, como la regla general del tipo de contrato, que era el contrato por tiempo indeterminado. ¿Te acordás que dijimos que, bueno, si no tiene que ser por escrito y bien aclarado para que el empleador no tenga prueba de que no fue un contrato por tiempo indeterminado? Pero si no, probada la relación laboral, sea como se denomine, como la forma que la hayan puesto, va a ser un contrato, y si no lo expresaron por escrito, que es por tiempo determinado o por una situación eventual, va a ser un contrato considerado por tiempo indeterminado. Que es el que Tengo no una tiene consulta, Ana. término. ¿Sí? Cante. Viste que vos decías ponerle que yo trabajo por 5 meses y a los 5 meses y un día me pasan a buscar de vuelta y sigo trabajando. ¿Sí? ¿Automáticamente pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado? Claro, se transforma en un contrato por tiempo indeterminado, porque el motivo, vos tuviste por 5 meses, ¿sí? Y no te renovaron el contrato. No te renovaron el contrato, tampoco te dieron el preaviso que habíamos hablado también, ¿sí? Que te quedas sin trabajo. Entonces, y aún así, pasó el plazo, venció el plazo y vos continuaste trabajando. Entonces, ahí se presume que la relación laboral continúa, obviamente acuérdense el principio de continuación, de conservación del contrato de trabajo, y obviamente se transforma ya en un plazo indeterminado porque ya el plazo que se estableció ya pasó. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Lo que te suelen hacer ahí, capaz que si se les pifia por una cuestión administrativa o algo, te dicen, no, lo que pasa es que te tengo que hacer firmar el otro contrato y estamos viendo los papeles, bueno, y ahí te hacen firmar el otro contrato, a veces pasa. Pero en realidad corresponde que si te recontratan por otro plazo más, porque es lo que dijimos, el contrato a plazo fijo, acuérdense que antes del vencimiento se puede volver a contratar una persona por otro periodo más. ¿Se acuerdan que dice que no puede exceder los 5 años? Pero no podemos vivir de contrato, de recontrato, de recontrato, de recontrato. No, porque ahí estamos encubriendo una relación que es por tiempo, que tiene que ser llevada a cabo por tiempo indeterminado. ¿Bien? Entonces, se puede renovar por un periodo más y en forma excepcional por otro, pero ya después ya no. ¿Bien? Ustedes me interrumpen, ¿eh? Yo porque capaz que no los veo o algo y avanzo. ¿Tienen Mi duda? cámara no anda. ¿Cómo? Mi cámara no anda, por eso estoy sin No cámara. hay problema, vos sacate y aparte estás mal con el internet, se te entrecorta. Así que mejor, sacate la cámara para que no pueda, para que puedas escuchar mejor y no se te corte, ¿sí? Bueno, Dale. ahora lo que vamos a ver esta clase, que es sumamente importante, como temas, van a ser los derechos, ¿sí? Derechos y deberes tanto del trabajador como del empleador, ¿bien? Eso es lo que vamos a ver. Para empezar estudiando este tema, ¿sí? También vamos a ver los artículos, que yo voy a compartir igual una página, que ya de paso la voy a ir buscando. Bien.
Principios comunes de las partes. ¿Esto qué es? Esto vamos a ver primero las obligaciones principales que tienen las partes, ¿sí? En una relación laboral, en un contrato de trabajo. ¿Y el trabajador cuál es su obligación principal? Debe ser la obligación del trabajador es cumplir con el contrato y con lo que tiene que hacer, creo. Trabajar, ¿sí? La obligación del trabajador principal es trabajar. ¿Qué significa? Esto es una obligación de hacer. En derecho tenemos 3 tipos de obligaciones, ¿sí? Esto para que ustedes entiendan, ¿bien? Esto nada es estudiar de memoria ni nada, ¿sí? Nunca les voy a pedir algo así de memoria. Tenemos obligación de hacer, obligación de no hacer y obligación de dar. Estas obligaciones que generan unas consecuencias jurídicas, es un acto, ¿sí? Que se necesita o de una acción de una persona o de una no acción, por eso dije de no hacer, puede llevar a implicar una obligación de que Víctor no haga reformas a su casa, por ejemplo. Eso es una obligación y ¿qué tiene que hacer? Nada, no tiene que hacer justamente, ¿sí? Y eso que genera una consecuencia jurídica. Tenemos obligaciones de hacer, de que, vamos con el ejemplo de Víctor, de que Víctor haga no sé, haga una mejora, ¿bien? Y tenemos obligación de dar, de que Víctor vaya y entregue los ladrillos que le sobraron, que lo entregue a otro lado, ¿sí? Esos son ejemplos, ¿no? En este caso el trabajador, al trabajar, ¿qué está haciendo? Es una obligación de hacer, ¿sí? Porque no está entregando, no está dando nada, sino que está haciendo. Y se le pide una actividad positiva, o sea, que haga algo, no que no haga, ¿bien? Entonces, por eso se le dice que es una obligación de hacer. ¿Y el empleador qué tiene que hacer? ¿Cuál es la obligación principal del empleador? Pagar el sueldo y garantizar el trabajo. Bien, exactamente. Pagar el sueldo y garantizar el trabajo. Ambas, la de pagar el sueldo es una obligación de dar. ¿De dar qué? ¿Qué tiene que darle al trabajador? La remuneración. La plata, exactamente, de dar una suma de dinero a la cual se comprometió. ¿Bien? Por eso es una obligación de dar. Y la de ocupación efectiva es de hacer. Tiene que promover, ¿sí? Promover por todos los medios, necesita una actividad por parte de este empleador desplegada. ¿Para qué? Para que le dé ocupación efectiva al trabajador. ¿Bien? En cuanto a acá hay dudas, no, esto es sencillo. Pero en cuanto a las obligaciones, ambas partes, lo que dice la ley, extrayéndolo de la ley, es que ambas partes tienen que cumplir con la relación laboral de buena fe, ¿sí? Con colaboración y con solidaridad. ¿Y qué significa esto? Buena fe, colaboración y solidaridad. Y colaboración debe ser con tener en cuenta la obligación que uno tiene con el trabajo, cómo es de hacer el laburo que uno tiene que hacerlo bien, ser solidario a la hora de que por ahí se te pida algo que no esté acostumbrado a hacer o algo de eso, me imagino. Sí, bien. ¿Alguno? ¿Se le ocurre algo más? Esto es como cuidar la herramienta de trabajo también. Sí, también. ¿Qué más? Bien. Ahí les voy a compartir. ¿Y lo ven? No, no se ve, profe. Bueno. Ahí está. Ahí está, ¿apareció? Sí. Bien. Sí. El artículo 63 de la ley 20744, que es la ley de contrato de trabajo, dice, las partes están obligadas a obrar de buena fe. Acá tenemos el principio de buena fe. Ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato, ¿bien? O la relación laboral. ¿Esto qué quiere decir entonces? Nos tenemos que comportar como
es debido como corresponde, con honradez, ¿sí? Con honradez, siendo una persona digna, una persona que tiene actitudes positivas, ¿bien? En cuanto a la colaboración y la solidaridad, está previsto en el artículo anterior, ¿sí? Que es el 62, que dice que las partes están obligadas, activa y pasivamente, no solo a lo que, ¿por qué dice activa y pasivamente? Justamente lo que hablábamos, como obligación de hacer o de no hacer. Activamente significa que depende, que se necesita, se requiere de esa persona que haga algo. Y pasivamente que no haga, que evite molestar, dañar al otro, ¿se entiende? Entonces, está obligado tanto en forma activa como pasiva, ¿sí? A cumplir con todos los términos de contrato y dice a tener, aquellos comportamientos que se ajusten a lo que establece la ley y dice apreciados con criterio de colaboración y solidaridad. Aquí están los tres, ¿sí? Los tres principios que mencionamos recién. Bien. A ver, ¿por qué? A ver, ahora sí. A veces se me queda tildado. Cuando salgo y quiero volver, no puedo pasar la pantalla. Aquí está la buena fe, ¿sí? Lo que hablamos. Comportarse como un buen trabajador y con un buen empleador. ¿Qué haría una buena persona? ¿Sí? Esa es la actitud con la que se tiene que desplegar, tanto al inicio como durante la relación laboral e incluso al momento de finalizarlo, ¿bien? Bien. Por eso también tenemos la parte del preaviso y todas las cuestiones que, bueno, que eso un poquito adelantamos, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, en cuanto a la colaboración, ¿qué es la colaboración y qué diferencia tiene con la solidaridad? Que la colaboración es cuando un grupo de personas nos unimos para el cumplimiento de un determinado fin, ¿sí? Nos unimos todos para un fin común, ¿bien? Colaboramos entre todos para que la empresa le vaya bien, ¿bien? Para sacar adelante el trabajo. Exactamente. Y la solidaridad tiene que ver con prestar, si bien es sabido que el trabajador y el empleador tienen intereses distintos, ¿verdad? Son partes contrarias, pero no son enemigos. No significa que ser parte contraria tienen que ser enemigos o tiene que ganar uno y consecuentemente perder el otro. La solidaridad pasa por este lado. Tienen intereses diferentes, me parece igual, ¿no? Tienen intereses diferentes, pero el cumplimiento del interés de uno hace el cumplimiento del interés del otro. O sea, si bien son partes contrarias, partes opuestas, no significa que sean que esas partes, que esa contrariedad tenga que ser tenga que ser incompatible con la otra. Si el trabajador hace bien su trabajo, al empleador le va a salir beneficiado. Y si el empleador también hace una buena distribución y organización del trabajo y la empresa crece, qué mejor para el trabajador, porque se asegura el trabajo, tiene más estabilidad, incluso tiene la posibilidad de ser ascendido, ¿se entiende? Entonces, que sean partes contrarias no significa... Claro, con intereses distintos no significa que no puedan colaborarse. Entonces, en ese caso, la solidaridad pasa por ayudar al otro, al interés del otro, a que al otro le vaya bien. Esa es la diferencia con la colaboración. En la colaboración nos unimos todos para un fin, en la solidaridad nos unimos para que el otro consiga el fin que persigue. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Genial. ¿Dudas? ¿Nada? No. Bueno, acá vamos a ver un par de derechos y deberes que le corresponden. Primero vamos a empezar con los del trabajador y después vamos a ir con los del empleador, ¿bien? Invenciones o descubrimientos del trabajador. Acá los quiero ver. Acá me van a hablar, me van a explicar, se van a explayar, porque son unos genios. No me van a dejar hablando sola, ¿no?
Ya me dejaron hablando sola. Empezamos con la pregunta y ya me dejaron sola. Qué feo, ¿eh? Bueno, empezamos. Las invenciones del trabajador. Acá, no sé si ven el artículo 82. Acá, yo cuando voy remarcando, ¿ustedes lo ven, lo que voy resaltando? Sí. Sí. Bien. Se ve bien, profe. Como ven, acá hay 3 párrafos, ¿sí? El artículo 82. ¿Y por qué? Porque establece 3 situaciones completamente distintas, ¿sí? ¿Cuándo le va a pertenecer la... ¿Qué es una invención? Vamos por parte, dijo Jack. ¿Qué es una invención? Invento. Una invención, perdón. Un invento, exactamente, ¿sí? Bueno, vamos a ver en qué casos le va a corresponder al trabajador este invento y en qué caso le va a corresponder al empleador. Por eso está dividido en 3 párrafos, ¿bien? La primera dice que las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son de propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen. Y a ver, ¿quién me explica esto? Que si vos, lo que yo entiendo, ¿no? Si vos inventás algo, por más que uses los materiales de la empresa, te pertenece a vos el descubrimiento. ¿Quién habla, Ramón? ¿Tony? No, Ramón, sí. Sí. Bien, Eso es lo que yo exactamente. entiendo. ¿Es así? Exactamente. ¿Por qué? Porque por más que use los elementos de la empresa, del trabajo, o que no le pertenezcan, es algo que creó el trabajador y que es propio de él, ¿bien? Que no pertenece. Ahora vamos a ver la diferencia con el que sigue, ¿sí? Es algo que crea completamente aparte de su trabajo, ¿bien? Del fin de la empresa y demás. Ahora bien, dice, vamos al segundo párrafo. ¿En eso lo entendieron todos? Sí. Bien. Sí. Las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos, esto es largo, pero no se enrollen con las palabras, no se asusten. Dice, las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento, de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados, son de propiedad del empleador. En criollo, ¿qué está diciendo acá? Acá ya son de propiedad del empleador, lo que se invente bajo estas condiciones. ¿Y cuáles son esas? Que si ellos te dan, no sé, para inventar algo, te dan unas fórmulas o algo para hacer, vos si lo lográs es porque el empleador te lo dio, no es porque vos lo inventaste. Esa es la última parte. Ahí vamos bien. ¿Quién habló, Alejandro? Sí. Ana, Ramón habla. Yo Sí. calculo que es si vos le usás las máquinas, o sea, En el anterior de un el que dijiste laboratorio. igual, En el anterior igual puede ser, Igual es lo mismo. Ah, Claro, porque incluso vos lo dijiste, aun sí. cuando tiene instrumentos que no son de él, o sea, puede usar las máquinas, pero inventó. Acá, ¿qué es lo que cambia? Que esta invención o descubrimiento deriva, dice, que se deriven, ¿bien? O sea, que provienen de los procesos que ya la empresa viene instalando, viene haciendo. Ah. ¿Se entiende? Claro, o sea Entonces, que no no cambia te nada. avenías, El los procedimientos trabajador son de la empresa. no descubrió nada más allá, sino que mejoró lo que ya estaba, por ejemplo, vino a mejorar o a perfeccionar lo que ya estaba, lo que ya se venía usando. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Consulta. Por Ponele que yo ejemplo, invento- una fábrica de materiales eléctricos. Viene bueno, vamos a hacer, ¿se entiende más o menos? No viene a hacer nada Sí, nuevo. profe, está claro. Viene a mejorar, eso es una novedad, ¿no? Claro. Pero Si vos entrás a laburar si vos entrás a laburar una fábrica de caramelo, ya el procedimiento está armado, cómo se hace el caramelo, vos no vas a inventar nada. Es algo que te mejore o que te ayuda a contribuir o a desarrollar o a hacer más caramelo, por ejemplo, pero más que eso no, ¿sí? Dice, Claro. el Sí, último está párrafo, clarísimo. son igualmente de su propiedad, o sea, de la propiedad del empleador,
Las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones, esto les dije no se enrollen con las palabras, es porque precisa, detalla cada una de las cosas, ¿sí? Pero más o menos a grandes rasgos es eso. Que se obtenga habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto. ¿Quién lo dijo? Alejandro, ¿lo dijiste vos? ¿Te me adelantaste? Sí, es más o menos un ejemplo. Yo antes trabajaba en una planta de sólido y yo tenía que hacer la separación del agua y del petróleo. Y bueno, Bien. el encargado o supervisor vino y me dijo, para hacer esa separación tenés que echarle agua caliente. Bueno, le eché agua caliente y se separó, pero el invento ese no es mío, es que la empresa, el procedimiento era así. Claro, bueno, eso estamos en el segundo, pero por ejemplo en el segundo párrafo, y vos echándole, por ejemplo, en ese invento, voy a decir una burrada, ¿no? Obviamente, pero te dijeron así, echarle agua caliente para que se separe, ¿verdad? Y vos te animaste a echarle Sí. agua caliente gasificada y descubriste que con eso mejoraste el procedimiento. Bueno, ese es el segundo párrafo. Este tercer párrafo es cuando el trabajador es contratado para inventar. Yo, Alejandro, a vos te contrato con tu ejemplo que me dijiste, pero yo a vos yo no sé cómo separar. ¿Bien? Entonces te contrato para que me separes esos dos materiales, para que me inventes una forma para separar esos materiales. Entonces vos descubriste que echándole agua caliente se separaban los materiales. ¿Bien? Eso le pertenece al empleador. ¿Por qué? Porque Alejandro lo están pagando a Alejandro para que haga eso, para que invente. Ana, Sí, y ponele que vos inventás algo sí, Tony. y no te lo reconocen, ¿qué haces? Y acá tenés para exigir. Todo lo que no está dentro, a ver, puede pasar, ustedes lo han visto en la práctica y lo han sentido en la práctica, que yo les digo esto y a veces las cosas que yo les digo no se cumplen en la realidad, ¿bien? Ustedes tienen la herramienta legal para poder reclamarlo, para poder exigir. Para eso están los reclamos laborales, ¿sí? Entonces, no te quieren reconocer que es tuyo y vos podés ir y accionar y presentarle que por este artículo y probarle que en tu caso es tuyo porque ese artículo dice tal cosa y vos tenés que probar que todo lo que pasó. ¿Sí? Ajá. Buenísimo. Bien. Entonces, por ejemplo, una empresa de materiales de construcción de materiales eléctricos, se me ocurrió ahora, está en el primer ítem cuando el trabajador estaba trabajando, estaba, no sé, jugando con los cables y se encontró con que descubrió una mejora por a ver, no sé, mezcló sin querer o queriendo los plásticos que recubren los cables, los mezcló y descubrió algo completamente distinto, que esos, no sé, el plástico para hacer materiales de gas. Nada que ver con la función del establecimiento. Bueno, esos son de propiedad del trabajador. ¿Bien? En el mismo puede ejemplo. ser, se le cayó el mate adentro de la vianda y creó un almuerzo y desayuno. Está claro, el mate cocido se creó porque estaba uno Claro. con alta tensión y se le cayó el tereré. Claro, y creó todo ahí. Claro, hizo una explosión y bueno, se generó el mate. Exactamente, algo así. Bueno, algo así. Sí, exactamente. Cuando, a ver, como dijimos en el ejemplo de Alejandro, si Alejandro le echaba de más soda o agilizaba el proceso o veía la forma de agilizar el proceso que ya estaba, bueno, le pertenece al empleador. Es una herramienta. Alejandro encontró la forma de hacer su trabajo más fácil. ¿Sí? En vez de cargar los baldes de agua caliente, por ejemplo, que creo que es muy probable que Alejandro no lo haya hecho, pero es un decir, en vez de cargar los baldes de agua caliente, Alejandro se trajo un bidón, se avivó y se trajo un bidón más grande y optimizó el proceso. ¿Sí? Pero bueno, eso ya se venía haciendo.
Y cuando a Alejandro le dicen, bueno, mira, no sé cómo vas a hacer, te voy a pagar, pero me separás los materiales. Y Alejandro la agarró y se le cayó el agua del mate, estaba tomando mate, también se volcó el agua del mate y vio que se le separaron los productos. Bueno, en ese caso, igual es del empleador, ¿sí? Se les separaron los productos. Todo gracias a que chicos el mate. El mate es fundamental para... te sirve para crear, para inventar, para avanzar, para todo el mate. Bueno. Mal. Bien, ¿se entendió? Sí, se entiende. Sí, clarísimo. Bueno, se van a acordar del mate y se van a acordar de todo eso. Acuérdense que se van a reír solos después. Cuando tengan que leerlo, se van a acordar de eso. Es que ese es el chiste, eso está bueno, porque uno se entretiene y aprende. Claro. Nos quedan 2 minutos y nos volvemos a conectar. Mismo usuario, mismo todo. Percepción del salario. Claramente está que el trabajador tiene como obligación percibir el salario. ¿Y qué dice el artículo 74? Que no va a tener mucho inconveniente al respecto, es que el empleador está obligado a satisfacer el pago de la remuneración debida al trabajador en plazos y condiciones que establezca la ley. A ver, ¿qué ven acá de raro? Yo les dije que era un derecho del trabajador, ¿no? ¿Y qué ven de raro en ese artículo? ¿Dice que es derecho del trabajador? ¿O cómo empieza? No, El empleador dice. El empleador está obligado, dice. O sea, esto es importante, ahora ya se me va a cortar la idea. Esto es importante porque el derecho, como dijimos, tenían intereses diferentes. O sea, lo que es el derecho para uno va a ser una obligación para otro. Los derechos del trabajador van a ser una obligación. Van a derivar en una obligación para el empleador. Y los derechos que tiene el empleador van a ser las obligaciones que tiene el trabajador. ¿Se entiende? Sí. Sí. Porque, por ejemplo, el trabajador tiene la obligación de cumplir órdenes y el empleador tiene el derecho de dar directivas. ¿Bien? Entonces, bueno, el pago, el tiempo y forma es lo que exige la ley al respecto, ¿sí? Ahora salimos y volvemos a ingresar, porque ya se nos corta. Nos vemos. Buenísimo.